Bienvenidos a todos a otra nueva GitHub Star. Seguimos con, podríamos decir casi la serie de Grafana, porque al final vamos a tener el canal lleno de Grafana y ya te digo que no era intencionado. Y nada, vengo a presentar a K6. Lo estoy diciendo bien porque la tertulia que, que hice decía KH6, que es la para limpiar, pero bueno, ya vais a Esta ver. obsesión de limpiar. Vais a ver que soy muy así yo Pero bueno, de los errores se aprende y estoy intentando ahora decirlo como toca. Entonces, ¿qué Perfecto. es, qué es Grafana K6? Grafana K6 básicamente es una herramienta de load testing. ¿Y qué es una herramienta de load testing? Pues no deja de ser una herramienta para estresar o llevar al límite a tus servicios y así poder simular, por ejemplo, entornos reales con muchos usuarios y ver cómo se comporta tu servicio. Por ejemplo, si tu latencia sube mucho, si no, cuántos usuarios soporta tu servicio y un poco todo esto. Entonces, K6 es como un cliente que corre desde, por ejemplo, tu ordenador y va haciendo peticiones a tu servicio que puede estar también localmente o puede estar puede ser un servicio en producción, puede ser un servicio en entorno de test, etcétera. K6 tiene 25.000 estrellas, que no me parecen poco. Hemos traído algunas stars de 50 o 60, pero 25.000 son muchas también. De hecho, también creo que es una herramienta bastante nueva, no creo que tenga muchos años. Hemos mirado y el primer commit es del 21 de marzo del 2016, o sea, hace mucho tiempo. No quiere decir que la release quizás no fue tan temprano, pero yo diría que más o menos 2016, pues unos 8 años bien buenos. No me parecen muchos años y tiene bastantes estrellas. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo funciona K6, cómo lo podemos correr, si lo podemos correr en Docker o como un proceso en nuestro ordenador, cómo se programa, que no lo he dicho, pero se programa en JavaScript. Es una herramienta que tú programas en JavaScript, pues por ejemplo, los endpoints que tienes, que quieres probar de tus servicios y vamos a ver las configuraciones que tienes. Os voy a enseñar una demo. Y bueno, la demo que quiero hacer es muy interesante porque quiero hacer una prueba de carga con un servicio de FastAPI, viendo cómo se comporta si es un endpoint síncrono y bueno, solo se pueden hacer cosas síncronas en un endpoint síncrono. Luego también una prueba de carga en un endpoint asíncrono, pero haciendo cosas síncronas. Y por último en una input asíncrona y con cosas asíncronas. Ver las diferencias, a ver cuál es la mejor configuración. Y es un ejemplo, pues mira, que también en nuestro día a día lo hemos estado haciendo y lo traigo aquí. Es un ejemplo real, ¿eh? Sí, es un ejemplo bastante real. Y nada, vamos a ello. Para correr K6 tenemos varias opciones. Podemos correrlo como un proceso en nuestro ordenador, como un ordenador Linux o un ordenador Windows. También tenéis por aquí la documentación. Y también está soportado para correr en Docker, que de hecho es como yo lo hago, como siempre. Entonces tenéis estas opciones. Como he dicho, se programa en JavaScript. ¿Qué tenemos que programar en JavaScript? Pues tenemos que programar los endpoints a los cuales queremos hacer estas pruebas de carga. Por ejemplo, aquí está haciendo una prueba contra la página web bueno, creo que es un servicio de test de K6. Entonces haces con la librería HTTP, haces HTTP GET y esto serviría para indicar a K6 que estamos queriendo probar este endpoint. Luego entraremos en las configuraciones de cómo le hacemos una prueba de carga de verdad, ¿no? Cuántas peticiones le hacemos, en qué intervalos, etcétera, ¿no? Pero esta es la base. Entonces, aquí tenéis más ejemplos, como por ejemplo un post, ¿no? Que en un post tenemos que pasarle un payload, a unos headers, etcétera. Una de las cosas más interesantes es que puedes definir SLOs. SLOs en inglés significan Service Level Objective, que son los objetivos que queremos marcar a nuestro servicio. Como, ¿qué pueden ser estos objetivos? Pueden ser, pues, que, por ejemplo, como mucho el 1% de las peticiones den error, ¿no? ¿Qué más podría ser un objetivo? Pues que el 95% de las peticiones la latencia esté más baja que 200 milisegundos o el número que queramos. Estos suelen ser los objetivos más típicos, errores y latencia. Hay formas de hacer métricas más precisas, pero os dejo que lo descubráis vosotros. Entonces, una cosa interesante que permite hacer K6 es definir también
estos objetivos a nivel de endpoint. Porque, por ejemplo, seguro que a todos nos pasa que tenemos un endpoint que es mucho más lento que todos los demás. Entonces, quizás esto nos penaliza y queremos tener un poco más de margen en unos endpoints, ¿no? Imaginaros, un ejemplo sería una pipeline que prueba todos nuestros endpoints y definimos pues que todos tengan un objetivo de menos de 200 milisegundos, ¿no? Pero hay uno que tarda un poco más o tarda mucho más. Pues podemos definirle este objetivo a nivel de endpoint, ¿vale? Y una pregunta, Joan, ¿todos esos objetivos te los exporta de alguna forma que luego puedas integrarlo en una pipeline de despliegue de Continuous Integration y Continuous Deployment para que te sirva como check para que una PR pueda ser mergeada a un entorno productivo? Sí, lo que hace esto es muy fácil porque al final tú cuando ejecutas el proceso de K6 vas a correr todos los tests, ¿no? Cuando termine el proceso, si hay alguno que no ha cumplido el objetivo, va a devolver un error. Entonces Vale. eso ya te sirve para parar o que dé error la acción. Como veis, perdón, si bajamos un poco, aquí sale cómo lo definimos, ¿no? Los thresholds. Request failed, pues que el menos del 1% falle. Y luego el P95, que quiere decir el 95% de nuestras requests, que esté más bajo de 200 milisegundos. Y al resultado que veríamos sería esto, ¿no? Aquí veríamos la duración y el P95, que está más al... claro, que yo puedo hacer así. Pero hasta aquí. Entonces estamos dentro de los márgenes en 1,51 milisegundos. Y luego aquí vemos que el 0% de las peticiones ha fallado. Entonces, esto es el resultado que nos da en forma de terminal, pero veremos que hay más formatos. Una cosa muy interesante es que puedes poner checks, ¿no? Que yo lo similo un poco como unit testing. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que podemos decir, queremos, podemos decir que los checks pasen y solo pasa si pasa esta condición, ¿no? Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy fácil que decimos, si el status es 200, pues correcto, ¿no? Ha pasado el check de este endpoint. Otro ejemplo que tenemos aquí debajo es que verifica que el body incluya un texto específico, ¿no? Esto nos da margen de hacer comprobaciones que podamos o necesitemos hacer. No sé, me invento, ¿eh? Por ejemplo, imaginamos que cuando hacemos una prueba de carga, si la base de datos está gripando mucho, nos devuelve arrays vacías. Me estoy inventando un ejemplo, ¿no? Pero nosotros esto no lo queremos considerar como correcto. Pues podríamos usar esto para chequear, tener estos checks, ¿no? Es como un mecanismo un poco más avanzado. Vamos a hablar de tags y groups. ¿Para qué sirven? Los tags nos sirven para separar nuestros endpoints, por así decirlo. Si ponemos, por ejemplo, en un endpoint que sea get clients, el tag get clients y luego en el endpoint get products, vamos a poder definir, por ejemplo, thresholds específicos por cada endpoint. Por ejemplo, pues le vamos a poder hacer en el get clients que la latencia sea más pequeña que esta, pero en el get product que sea diferente. Y también nos permite tener métricas de estos endpoints y poder ser un poco más granulares. Los grupos básicamente nos sirven para poder hacer flows. Por ejemplo, esta función, al final lo que estamos haciendo aquí es definir este endpoint y hacer este check. Pues si queremos hacer como, ya no será un endpoint una función va a pasar a ser un flow. Usando groups vamos a poder definir pues varios steps dentro de ese flow. Por ejemplo, aquí hay uno que me gustó mucho, que es este de aquí. Aquí exportamos la función, pero si os fijáis hay varios groups, que es el visitar la lista de productos, luego añadir productos al carrito, ¿no? Entonces, esto es como un flow que nos permite organizar y luego nos expone unas métricas y solamente nos permite filtrar de alguna forma todos estos grupos. No he hecho ningún ejemplo de esto, pero os lo comento para si os es útil. Algunos de los conceptos que necesitamos saber a la hora de ejecutar test en K6 es, uno muy importante, es virtual users. Básicamente es el número de usuarios concurrentes que queremos inicializar para un test cuando lo ejecutamos. Por ejemplo, un usuario no tiene por qué ser un usuario solo una petición, un usuario puede lanzar varias peticiones. Al final es un poco la capacidad que le estamos dando
al test que vamos a lanzar de hacer más o menos peticiones. Luego hay más conceptos como el número de iteraciones, que básicamente es cada usuario virtual, cuántas iteraciones puede ejecutar, por ejemplo, en un segundo o la unidad de tiempo que sea en ese tipo de test o la duración del test. Pero bueno, creo que es importante entender qué significa BUs, que al final son el número de usuarios y nos da más capacidad a poder hacer más tests. Y luego hay más como pues iteraciones o iteraciones por segundo, la duración del test. Vale. Una de las partes muy importantes de la configuración es los executors. ¿Qué son los executors? Pues son diferentes tipos de pruebas predefinidas, por así decirlo, que tiene K6. Por ejemplo, tenemos a constant views, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente, pues que tendremos un número constante de usuarios haciendo peticiones, tantas como puedan esos usuarios. Luego, pues tenemos el ramping, que el ramping lo que nos permite, pues decir, por ejemplo, vamos escalando hasta 10 usuarios o hasta 10 peticiones por segundo. Luego queremos escalar hasta 50 para ver cómo se comporta en ese estado. Escalamos hasta 100 a ver cuándo se comporta y así hasta los tanto como queramos y es un tipo diferente. Y hay más, otro interesante, os lo podéis leer, ¿eh? Pero el último que dice externally controlled te permite ser un poco más, bajar un poco más a bajo nivel y decirle, vale, pues el número de peticiones o todo, o el número de usuarios dependerá de mi interacción con una app. Yo entiendo que es como el más dinámico, el más ajustable que hay de todos y para casos muy avanzados. Vamos a entender su ciclo de vida. Estos tests pasan por una fase de init, setup, el código del usuario virtual y el teardown, ¿no? En el init no hacemos básicamente nada nosotros. El init básicamente lo que es se importan los ficheros de JavaScript, las funciones, todo esto, ¿no? El interesante es el setup. En el setup podemos hacer cosas como imaginar que vosotros en vuestra API necesita autentificación. Entonces, en el setup lo que podemos hacer es hacer una petición a la API con login o el endpoint que sea para tener las credenciales para que los siguientes endpoints, los siguientes tests utilicen esta autorización para autentificarse. Entonces, si os fijáis, aquí aparece cuántas veces son llamados todas estas funciones. El init es por cada máquina virtual, por cada máquina virtual, por cada usuario virtual. El setup es solo una vez, entonces solo se llama una vez en todo el test y no nos va a afectar al resultado final si hacemos una petición. Y luego el código del usuario virtual no deja de ser el código que tenemos definido nosotros para hacer un post o un get a nuestros endpoints. Y bueno, el teardown es cuando terminan todos los tests también solo una vez se ejecuta un código que, por ejemplo, no sé, podría ser, pues paramos, hacemos una HTTP que es a Kubernetes y paramos todos los servicios que hemos levantado para hacer este test. Todos estos pasos están implementados en JavaScript, es decir, Sí, los implementas tú con JavaScript. exacto, y lo vamos a ver un poco, Martí. Solo para terminar, si os recordáis, antes he enseñado el resultado hemos visto el resultado de los thresholds, ¿no? Aparte de esos resultados, tenemos otros como pues las iteraciones que se han hecho, cuántas máquinas, hay cuántos usuarios virtuales se han usado y en qué momento, la información recibida, la información enviada, los checks, las iteraciones que nos han podido hacer. Imaginaos que se tenían que haber hecho pues 10.000 iteraciones porque hemos dicho que queríamos X RPS, que son respuestas por segundo, y no hemos llegado. Pues nos va a salir el número de iteraciones que no hemos llegado a hacer. Hay un montón de métricas interesantes que, bueno, que puedes ir a la documentación para ver y si os sirven. Por ejemplo, aquí vemos que en WebSockets también tiene soporte y nos da métricas, en gRPC, etcétera. Así que si os parece, Martí, sin más dilación, vamos a la demo. Vale, este repositorio va a estar subido en GitHub, en nuestro GitHub, y lo voy a dejar en las descripciones de los vídeos por si queréis usarlo de plantilla o lo que sea, ¿no? Vamos a entender la demo que he hecho. Primero de todo, tengo un Fast API desplegado, ¿vale? En el puerto 8000 y le he limitado la CPU a 1 y la memoria a 2 gigas. Entonces, otra cosa que he hecho es definir una network. ¿Por qué? Como corro, eso es importante, porque como corro los tests en Docker, necesito que tener conexión entre el servicio y el contenedor de K6. Para eso, lo que hago es crear una network externa que
se la paso de parámetro al servicio de FastAPI y también al contenedor de K6 para que tengan conectividad. Si quieres hacer pruebas con este proyecto, básicamente aquí os he dejado el comando para crear esta network externa. El servicio de FastAPI básicamente he definido tres endpoints. Un endpoint síncrono que ejecuta código síncrono, aquí duerme 2 segundos. Otro endpoint asíncrono, como vemos aquí, hemos definido asíncrono, que también hace código síncrono. Y por último, un endpoint asíncrono que hace código asíncrono, ¿vale? Ahora vamos a ver, luego vamos a ver los resultados, pero para que sepáis cómo está hecho. Vale, vamos a ver, Martí, ya el código de K6. Aquí en la carpeta de test, dentro de la carpeta de load, aquí tenemos el código del K6. Vamos a empezar por el código de endpoints, ¿vale? Entonces, yo he hecho unas cuantas abstracciones que aún se puede mejorar más para mm, poder importar las cosas y tener las cosas un poco más bien ordenadas, porque no sí que es verdad que no he encontrado ningún repositorio, ningún ejemplo un poco así ordenado si quieres tener más de un endpoint. Todos son ejemplos muy básicos, pero bueno, os los voy a explicar. Básicamente, aquí tengo los escenarios definidos, que si os recordáis, los escenarios, cada escenario tiene que tener un ejecutor, que son estos del constante, el ejecutor de rampa, ¿no? Que vamos haciendo. Y tengo comentados los escenarios -1 porque solo quiero ejecutar un escenario en cada ejecución de K6 para así probar qué pasa con el síncrono-síncrono, qué pasa luego si hago asíncrono-síncrono y qué pasa si hago asíncrono-síncrono. Entonces, por eso están comentados. Luego, en el ejecutor siempre es el mismo, que lo tengo definido en el fichero de configuraciones, que si os fijáis es el constant arrival rate. Luego volvemos aquí a la definición del escenario. El exec significa es la función que va a ejecutar, que la función está implementada aquí abajo. Aquí tenemos todas las funciones. Tenemos la duración, que tengo definido 60 segundos. ¿Qué más? Tenemos los usuarios virtuales que queremos hacer allocate, que es como darle como una especie de pool al K6 para que tenga. Y por último, tenemos el rate. ¿Por qué? Ya lo vais a ver si entráis un poco en detalle, si vais a ver el proyecto, pero cada ejecutor tiene parámetros diferentes. El constant arrival rate, como bien dice el nombre, puedes definir un rate que básicamente el rate es el número de peticiones por segundo. Bueno, el número de peticiones por la unidad de tiempo que definas. Yo he definido un segundo como unidad de tiempo, entonces estoy definiendo que quiero un rate de 10 peticiones por segundo, ¿vale? Entonces es como el objetivo que quiero llegar. Quiero que el test haga 10 peticiones por segundo. Ay, perdón, 100 peticiones por segundo. Iba a ¿Qué más? decir. Y bueno, Time Unit ya os lo he enseñado. Uso el tag, lo he puesto en todos los sitios para que, bueno, si por ejemplo vosotros ahora tuvierais tres endpoints y queréis ejecutar los tres endpoints a la vez, poniendo el tag os va a clasificar los thresholds y vais a poder ver el threshold por cada endpoint. Hablando de thresholds, igual tengo comentado los otros porque solo quiero ejecutar uno a la vez. Aquí tengo definido, ¿vale? El threshold de duración del endpoint asíncrono es, perdón que aquí no lo vais a ver, voy a bajar un poco, es el request duration threshold, que también está en configuración y es que el P95 sea más pequeño de 25 milisegundos, que es muy poco, y el 99 más pequeño de 50. Aquí me he flipado un poco, ¿vale? Seguro que no llegamos, pero bueno, porque si al final la función hacemos un sleep de 2 segundos, no vamos a llegar nunca. ¿Qué más? Vale, y aquí tenemos las funciones, que es lo que hemos visto antes. Vale, aquí tenemos las funciones definidas. Si vamos a ver la función de síncrono 5, ¿qué hacemos? Llega un token por parámetro. Este token nos llega de la función setup. No estoy, yo como habéis visto, no tengo en ningún sitio autentificación. Pero os he dejado para que si necesitáis, lo tengáis ya preparado para también usar autentificación. Aquí esta función lo que devuelve, que es un token, podéis estar haciendo, como aquí veis que tengo comentado, una petición post con usuario y contraseña y os devolvería el token. Y esto solo se ejecuta una vez.
Entonces, cuando vengamos aquí, vamos a tener el token por parámetro y podríamos pasárselo por header si que quisiéramos, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Y aquí lo que hago es un get del sync sync y espero que la respuesta sea de 200. Es lo mismo en todo, en el async sync y en el async async, ¿vale? Para ejecutar en el README os he dejado todos los comandos. Vamos a empezar con el Docker Compose App, ¿vale? -d para seguir teniendo toda la terminal. Vale. Ya tenemos el servicio de Fast API corriendo. Luego vamos a ejecutar los tests. ¿Vale? Aquí estamos ejecutando el endpoint. Un momento, déjame cerrar esto. Solo lo voy a comentar por encima, pero aquí estoy pasando la network que he comentado antes. El volumen, que es los ficheros que tengo definidos de JavaScript. Usamos la imagen de Grafana y ejecutamos el run con el fichero main, ¿no? Luego, una cosa muy interesante que os va a servir mucho es especificar el out. Y si en el out le pones web dashboard bueno, donde quieras guardar este dashboard, te crea un fichero HTML con los resultados en formato HTML bonito, que al final es mucho mejor que la consola, que al final, si tienes que enseñar estos resultados a alguien, pues se agradece. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí async directo.html, ¿vale? Vale. Aquí vais a ir viendo que se van ejecutando todas las iteraciones. Una cosa interesante a ver es el número de views que se están usando. Esto de aquí son el número de views. Si os fijáis, está usando todas. ¿Esto qué quiere decir? Pues si está usando todas, quiere decir que vamos bastante mal porque no llegamos al objetivo, que si os acordáis, el objetivo era 100 peticiones por segundo. Y quiere decir que los 100 están trabajando, no hay ninguno libre y entonces solamente está saturado y no llegamos. Si solo habrían 10 utilizándose, quería decir que los 10 van tan rápidos, que los 10 usuarios van tan rápidos que no hace falta más usuarios. Entonces, cuesta de entender, por eso lo estoy explicando, pero si hacéis estas pruebas os va a servir. Pero cada usuario, ¿cuántas peticiones tenía por segundo? Cada usuario ah, Concurrentes. no se especifica a nivel de usuario al número de peticiones por segundo que queramos. Yo he especificado que quiero 100 peticiones por segundo, independientemente de los usuarios. Por esto he puesto 100 usuarios porque, bueno, si tardara un segundo, con 100 debería ser más o menos am, debería estar. Quizás si hubiera puesto 200, pero bueno, total, que lo importante es que no tenemos que ligar las respuestas por segundo con los usuarios. Porque al final 10 usuarios nos pueden generar am, muchas peticiones en menos de un segundo y llegar al objetivo que queramos. ¿Vale? Ujú. Bueno, todo esto con práctica y probando y haciendo diferentes pruebas lo vais a ver. ¿Vale? Aquí tenemos el resultado de la ejecución, que como veis es async directo.html, ¿no? Si os fijáis, no llegamos a las 100 peticiones por segundo. La línea verde nos dice las peticiones por segundo que estamos haciendo y no hemos superado las 50 peticiones por segundo. Y nuestro objetivo era 100, por tanto, como os decía, yo ya lo había porque ya he comido mucho, pero no estábamos llegando. Luego también tenemos la latencia del 95% de las peticiones que, si os fijáis, siempre hemos estado en 2,3 más o menos, ¿no? Aquí hay muchas métricas que podéis ver, pero yo lo que suelo hacer es ir abajo del todo y mirar a la duración, pues la latencia que hemos tenido, ¿no? Que son 2 segundos en 95 y 99 y también en 90 en este caso. Y luego voy aquí que es cuántas peticiones por segundo hemos hecho, que son 48 peticiones por segundo en mediana de todo y hemos dejado de hacer 3.000 peticiones, que bueno, también son 48,99 peticiones por segundo. Entonces aquí tiene muchas más métricas interesantes, como también de los fallos, ¿no? No han fallado ninguna, pero bueno, aquí hay para jugar. Déjame, Martí, enseñarte los resultados que hice con todos los diferentes endpoints y así sacamos alguna conclusión. Este endpoint era el mejor y aún así, siendo asíncrono, como solo dormía 2 segundos, los resultados han sido bastante malos. Entiendo que los que vienen van a ser devastadores, ¿no? Sí, bueno, no sé si son malos o no, porque al final piensa que hemos hecho sleep de 2 segundos
es una CPU, 2 de RAM y un worker solo había definido. Entonces, 50 peticiones por segundo por un worker que, bueno, y una input que dura 2 segundos, bueno, faltaría ver si es mucho o un poco, pero bueno, ahora lo vemos con los otros reports. Este primero de todo es el síncrono-síncrono. Con el con un endpoint síncrono y código síncrono hemos llegado a 20 peticiones por segundo. Vamos a ver la latencia y todo. La latencia 95 segundos y de media hemos hecho, como decía, unas 20 y hemos dejado de hacer unas 4,7 mil peticiones. Vale. Siguiente. El siguiente es asíncrono, síncrono. Con el asíncrono síncrono hemos llegado a hacer solo 8 peticiones por segundo y la latencia sube a 14 segundos. Es una locura, ¿eh? Que ahí también 13 segundos y aquí 7 peticiones por segundo de media, que es, me parece poquísimo. Y por último, el asíncrono síncrono que hemos visto antes, que en este otro report que yo tenía, unas 50 y la latencia unos 2 segundos, que es el mejor de todos, ¿no? La Mm. latencia 2 segundos no es mucho porque hemos puesto un sleep de 2 segundos. Entonces, está bien, es lo esperado. Es la mejor latencia que puedes tener, sí, sí. Entonces, Martí, ¿qué resultados sacamos de aquí? Que puedes tener poltergeists bastante interesantes, aún queriendo hacer las cosas bien y utilizando servidores asíncronos, porque si tu código es síncrono, es el peor de los casos. Totalmente. Y Y en FastAPI, si defines un endpoint síncrono, si tienes código síncrono, define el endpoint síncrono mejor en FastAPI, porque vas a tener mejores resultados. Pero si vas a usar un endpoint asíncrono, asegúrate que el código es asíncrono, que vas a tener bastante mejores resultados, que yo diría que es casi un por 2 ujú. en peticiones por segundo y un por 2 en latencia, bueno, un por 2 en negativo en latencia. Y bueno, es es un ejemplo de cómo estas herramientas nos pueden ayudar a sacar conclusiones, ¿no, Martí? Sí, sí, y es súper interesante y importante intentar priorizarlo en un principio cuando aún los resultados son muy bien interpretables y luego y puedes mantener esos tests para darte cuenta que estás haciendo una cagada justo cuando lo estás haciendo y no para encontrarla luego. Totalmente de acuerdo. Y nada, pues Martí, lo dejamos aquí con... yo no voy a tener más cosas de Grafana, estoy cansado ya, pero esta herramienta me ha gustado mucho. Sí que es verdad que hay otra en Python que se llama Locust, que también tiene sus beneficios Pero bueno, esta es mucho más moderna y tiene para mí, más programas. Esto ya lo hablamos en la tertulia. Quien quiera saber un poco sobre esto, Mm. que se vaya a la tertulia. Y hasta aquí está GitHub Star. Espero que os haya gustado. Chao. Adiós.